Buenas noches, iniciaremos con la clase. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de comunicación satelital, pero ahora vamos a hablar sobre una de las aplicaciones, lo que serían las redes VSAT. Las redes VSAT son una de las aplicaciones más comunes que vamos a encontrar para lo que son las redes satelitales y son una de las más populares en realidad. Ya su popularidad eh, pues depende también del uso que se le da. Para VSAT tenemos el uso de datos como también de televisión satelital. En lo que es el manejo de VSAT, su nombre viene de la terminal misma de la estación cliente, que significa Very Small Aperture Terminal, que es terminal de apertura muy pequeña, que hace referencia a que las estaciones cliente tengan que ser de un tamaño menor, eh, justamente dirigido a lo que les mostraba ayer, que ya no tenemos estaciones terrestres de gran tamaño necesariamente, sino que los clientes finales, los usuarios finales pueden tener conexión al satélite utilizando estaciones más accesibles para nosotros. No necesitamos tener nuestra super antena de gran ganancia ni nuestro transmisor de altísima potencia. Su propósito es dar conexión a sitios remotos. Normalmente las antenas que vamos a tener son de 1.2 de diámetro. Hay más grandes, más pequeñas, depende de la aplicación que se desee o depende de bueno, de qué tanta ganancia querramos tener en la conexión. Y su propósito, y ya depende del sistema satelital al que nos conectemos, en muchos casos es de conexión global. Por ejemplo, si adquiriéramos el servicio de Tupac Katari, del satélite boliviano, bueno, nuestra cobertura se va a ver limitada dentro del territorio boliviano y un poquito a países que están a nuestro alrededor. Porque solo tenemos un satélite, como mencionaba ayer, si queremos cobertura total necesitamos al menos tres. Y, y bueno, en realidad aprendimos que es una verdad a medias decir que con tres satélites yo cubro toda la Tierra. En realidad cubro la mayoría de las áreas con relación al Ecuador. Aparte necesitaría otros satélites para cubrir las áreas de los polos. Pero comúnmente VSAT se proyecta como una solución que me va a dar acceso incluso a nivel global. Hay muchos productos ahí que ustedes pueden encontrar que justamente están pensados para esto. Uno, por ejemplo, es Viasat, que es uno de los más populares en el mercado a nivel internacional. Su estructura principalmente es pensada para depender ya sea de un sistema hub o para comunicación directa entre estaciones VSAT. Las estaciones VSAT hablándose directamente no va a ser una aplicación tan común. No cuando estamos hablando de clientes o de usuarios como domicilio o bueno, usuarios finales normales. Entre, por ejemplo, un operador y otro, entre Cotas y Entel, perdón, sí se podrían hablar, sí tendrían seguramente los equipos adecuados para poder enviar señales suficientemente fuertes para hablarse entre sí sin necesidad de un hub. Pero comúnmente se necesita en la topología que haya un equipo intermedio. Su idea es permitir el manejo de unas comunicaciones tal vez no tan rápidas, tal vez con un retardo mayor, pero que yo puedo implementar de manera más rápida. Comúnmente estas comunicaciones satelitales de VSAT las vamos a emplear cuando no hay otro medio, cuando es la única alternativa para proveer acceso a Internet o acceso a algún recurso para una área geográfica en particular, o como respaldo, como conexión de respaldo. Ahora hay otro método que también que se utiliza y es uno que yo he utilizado bastante, que se llama para administración fuera de banda. La administración de fuera de banda se la conoce cuando yo tengo un acceso únicamente de configuración a mis dispositivos de red a través de otro medio. Digamos, yo normalmente estoy de manera remota
trabajando y accediendo a mi red. Yo puedo configurar, monitorear todo lo que está pasando en mi red. Y yo todo mi trabajo lo realizo a través de un servicio de VPN, conectándome a mi empresa, usando la conexión a internet tradicional de la empresa. Pero resulta que algo pasó. Alguien metió la pata y fregó alguna configuración y ahora el sitio no tiene internet. O sea, ya no hay cómo yo pueda arreglar el acceso a internet del sitio porque alguien tal vez quitó una configuración importante o creó un conflicto en las configuraciones que ahora provoca que el router principal no pueda trabajar correctamente. Y mi solución es tener que ir físicamente al sitio, conectarme al router y arreglar el problema. O sencillamente puede ser que esté pasando algo que provoque que no podamos arreglarlo de manera remota con la conexión principal. Y necesitamos saber con exactitud eh, dónde está el problema para poder enviar a alguien a que lo arregle. A ver, quiero ver si puedo encontrar en base a ubicación para contarles un caso, por ejemplo, que se dio. En este caso era un cliente que proveía internet en unas zonas un poco alejadas. En estas zonas alejadas, ellos, bueno, solo tenían una manera de llegar hasta el resto del mundo. A ver si aquí les puedo compartir en Google Maps. Era una reserva, pero igual hay gente viviendo. A ver si un poquito me puedo acordar de dónde estaba todo. La cosa que estos señores... Sí, aquí estaba ese aeropuerto. Si ellos recibían su conexión de internet... A ver... Sí. Ellos recibían su conexión de internet por esta zona. Hasta aquí llegaba aproximadamente el proveedor de servicio con fibra óptica. De ahí en más, ellos no podían hacer otra cosa que mandar un radioenlace. A ver si puedo encontrar la calle justo. Aquí veamos. Ahí está cabalito. No me acuerdo nomás el nombre. Pasa que ya hace un tiempito que no trabajo con este cliente. Y a ver, tal vez pueda justo encontrarlo su... No, no está aquí. Bueno. La cosa es que a ellos les llegaba el internet a través de una torre sencilla. Aquí voy recorriendo esto a ver si lo encuentro. Y el resto tenían que hacerlo a través de radioenlace. No tenían otra forma de poder comunicarse con el resto del mundo. Y todavía lo hacían con varios saltos de distancia. Entonces, si alguno de esos saltos de distancia fallaba, ellos iban a tener problemas. Y lamentablemente ninguno de los empleados de la empresa vivía físicamente cerca de ninguno de estos lugares, ya que el objetivo era darle acceso a internet a gente que vive en estas poblaciones un poco alejadas, pero ninguno de los empleados de la empresa trabajaba o vivía, perdón, en estas zonas alejadas. Entonces tenían que buscar alguna forma de tener respaldo. La verdad que difícil que me acuerde. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba con este cliente? Ellos, por través de radioenlace, mandaban una señal hasta un punto que se encontraba por este otro extremo donde están las montañas. ¿Por qué? Porque entre este punto, en este lugar, no había montañas, cerros, nada. Esta es una planicie. Y apuntando para aquí, tenían bastantes árboles. A ver si podremos llegar a verlo. Vamos a entrar a la carretera y a ver si podemos verlo. Entonces ellos aquí no tenían nada.
y no se alcanza a ver. Pero lamentablemente la primera parte de las poblaciones estaba detrás de unos cerros, aquí no se ve muy bien, pero detrás de unos cerros poco más bajos. Y estos cerros más altos que ven son en la parte de atrás. Entonces, ¿qué hacían ellos? Colocar radioenlaces en la parte de los cerros más altos. Ahí sí colocaron una torrecita. Aquí no les dieron mucho permiso de colocar torres. Les permitieron colocar un poste un poquito más alto que estos que ven aquí. Un poquito más alto que estos postes de luz. Entonces apuntaban a lo alto de esos cerros. Y de ese cerro ya apuntaban de vuelta a la parte baja que había entre ese cerro alto y este otro cerro intermedio que había por aquí, que no se puede ver muy claro. Eso ya les permitía tener su conexión a internet. O sea, era un tema de saltos de radioenlaces para poder proveer acceso a internet a sus clientes. Entonces tenían prácticamente dos sitios intermedios. Si alguno de esos dos sitios intermedios antes de llegar a la central principal fallaba, se quedaban sin internet todos en esa zona. Y lamentablemente les pasaba bastante. Antes que fuéramos nosotros a hacer un proyecto de migración de red, les pasaba bastante que tenían problemas. Y era porque también la alimentación eléctrica que les llega por esta zona, por acá, era también un poquito problemática, no era muy efectiva. Y aparte, la gente que vive por estas zonas tampoco no era muy amigable, especialmente si se quedaban sin internet. Si se quedaban sin internet, llegaba el punto. Incluso cuando yo estuve ahí durante el tiempo que fui a hacer allá unas instalaciones, eh, hubo un rato que volvieron unos chicos que hacían la parte de mantenimiento para comentarme que uno de los racks externos que había lo habían incendiado, que había sido un vecino de por ahí enojado con la empresa, incendió uno de los racks que había que mantenía las conexiones de fibra óptica, porque está medio loco. Entonces, pasaba de todo. Y ellos tenían que tener alguna forma de ver si podían acceder de manera remota. Entonces, ¿qué se hizo con ellos? En cada uno de estos sitios remotos, en cada uno de estos posibles saltos, se les colocó un equipo de conexión de VSAT. Era muy lenta la conexión. Voy a ver si voy a ir buscando fotos a ver si encuentro, porque me acuerdo que tenía guardado el proyecto. Eh, Eran conexiones muy lentas, pero aún así eran conexiones que nos servían como respaldo. No la utilizábamos en ningún momento para acceso a internet, no se utilizaba para tráfico de los usuarios, se utilizaba únicamente para poder acceder por SSH al primer router que estaba conectado de esos dispositivos. Nada más. Y yo a partir de ese router empezaba a comprobar a dónde podía llegar. Y ya podía empezar a revisar a qué saltos llegaba, a qué dispositivos podía conectarme. Y ahí podía yo empezar a reportarle al cliente, mira, lo que pasa es que tu problema es que, eh, por ejemplo, hubo un caso donde se les cayó toda la red en esa zona, no tenía acceso a internet ni nada, y era porque alguien se había entrado a la parte de donde estaba lo más alto del cerro y les había tumbado todos los térmicos. O sea, le había abierto el candado había roto el candado que protegía la caja eléctrica y les había tumbado todos los térmicos y les había arrancado unos cables. No sé la verdad la intención, pero llegó a ese punto. Entonces, en el caso de ellos, la única forma que tuvieron de averiguar cuál era la situación era que hicimos una conexión mediante el equipo satelital hasta averiguar qué equipos podíamos ver y hasta averiguar la condición del equipo UPS, por ejemplo, en ese caso. Pudimos conectarnos hasta el equipo UPS que estaba en ese sitio, verificamos que el equipo no tenía la conexión principal y ya estaba empezando a tumbar equipos. Ese equipo UPS en particular estaba pensado para empezar a, a priorizar dispositivos. Entonces ya había llegado al punto donde ya solo estaba permitiendo la comunicación al equipo satelital y al router que lo guiaba. Ya no nos quedaba casi nada de alimentación. Y aparte alguien había metido la pata porque no había generado ninguna alerta, no había generado ningún correo ni nada, pero eso era parte.
Entonces, gracias a estas conexiones de fuera de línea, es que pudimos ver cómo conectarnos, cómo averiguar qué estaba pasando. Y al menos de esa manera también se pudo hacer un poco más efectivo el mantenimiento, porque el, para ellos el enviar a alguien a uno de estos 3 sitios donde estaban ubicados los equipos, porque eran 3 sitios en particular, si yo les decía andar al sitio 1 a revisar y luego al 2 y luego al 3, para la persona que iba a enviar a hacer ese viaje, iba a ser en total, en conjunto, como unas 3 horas hasta revisar todo. En lugar, si yo lo enviaba directamente al sitio en particular, le iba a tomar en el peor de los sitios, que lamentablemente fue justo ese, le tomaba 45 minutos llegar ahí. Entonces, también así se pudo preparar un poco más. Yo le expliqué, le dije, mira, pasó algo en el tema eléctrico, entonces llevaron materiales, aprovecharon para llevar a alguien que era especialista en el tema eléctrico y ya llegaron al lugar y se dieron cuenta que tenían todo a mano para hacer la reparación. Normalmente hubieran mandado a uno de los chicos, uno de los técnicos de telecomunicaciones, que hubiera llegado, hubiera visto, hubiera sacado fotos, hubiera dicho esto es lo que está mal, manden a tal persona. Primero el chico se hubiera dado el desfile para ver que todo esté bien, unas 3 horas, hubiera avisado, y luego de las 3 horas alguien más hubiera ido, más uno, digamos que en el mejor caso esa persona que iba a responder lo hubiera hecho al instante, unos 45 minutos, 1 hora más, 4 horas hasta repararlo. Comparado a hacerlo en 45 minutos, que era ese el caso, fue mucho más efectivo. Entonces, permite tener una mejor visión de cómo está la red. Igual permite salvar en caso de que uno meta la pata. Si es que uno de alguna forma rompe el acceso a una red. Y en particular uno tiene que adaptarse. Ideal es que no causemos ruptura de acceso a ninguna red. Sí, hay técnicas que existen en dispositivos de red para hacer lo que se llama rollback, para revertir los cambios automáticamente. Muchos routers, switches, por ejemplo los routers MikroTik, para los que no conocen, tienen un modo que se llama el modo seguro. Si vos sos desconectado del MikroTik, si se cierra Winbox, luego que vos apretaste ese modo, luego que lo activaste, todos los cambios que vos hiciste desde que activaste el modo seguro se van a revertir una vez que vos perdás conexión con ese router. O también una vez que ese router haya perdido conexión con internet. Es otra forma en que también se maneja. Entonces así, el router solito dice, bueno, pasó algo malo. Se supone que yo no tenía que perder conexión a internet o que yo no tenía que tumbar mi sesión con el que estaba configurándome. Entonces voy a revertir los cambios para que esta persona pueda volver a entrar. Los Juniper, por ejemplo, vos podés hacer un rollback diciéndole que pasado cierto periodo de tiempo, aplica esta configuración y si yo no te confirmo que esta configuración es correcta, pasado 30 segundos, 10 segundos, entonces revertirla. De esa manera podemos evitar estos problemas. Pero si me encontrara con equipos que no me permiten el revertir cambios, la mayoría de los equipos inalámbricos no te permiten revertir cambios, de por sí. No, pero miento, los Ubiquiti ya tienen muchos interfaces muy bonitos que te permiten probar cambios. Entonces es una buena forma. Pero hay muchos que no te permiten hacer nada de probar ni de revertir cambios. Entonces en esos casos, tener un enlace, una conexión para administración fuera de banda va a ser los que los va a poder salvar. Y las conexiones satelitales son un buen método. Son muy preferidas también las conexiones satelitales para estos métodos porque en sí no dependen completamente de nada más. Mucha gente, incluyo por ejemplo muchas soluciones que yo aplico, por ejemplo, otro método preferido que tenemos nosotros, que es más barato que usar VSAT, es dejar en los sitios de los clientes un modemcito LTE con su Raspberry Pi conectado y con su banco de baterías, bueno, conectados a la fuente de alimentación, pero aparte con su relay para un banco de baterías. ¿Para qué? Para que en caso de que pase algo malo, haga ese switcheo. Si yo pierdo conexión a la red del cliente porque metí la pata, porque pasó algo malo, yo todos mis clientes los tengo demasiado lejos, no puedo ir donde están ellos.
Y hasta los mismos empleados de las empresas casi nunca están en el sitio cuando yo estoy haciendo los cambios de las configuraciones. Entonces, si yo tengo ese respaldo, puedo conectarme. Pero si puede darse el caso de que hay una situación de emergencia un poco más crítica. Por ejemplo, hace no mucho les tocó a ellos una helada que causó de que muchos proveedores perdieran servicio. Servicio de fibra óptica, de cobre, conexiones inalámbricas en general. Y los pocos que podían manejarse tranquilos eran las conexiones satelitales cuando no estaba nevando. Cuando ya había pasado las nevadas y limpiaban ellos sus equipos VSAT, podían tener conexión. Y esa era la forma en que podían mantener un cierto mantenimiento. Le pedían a alguna persona, porque dejaban que se quede algún guardia de seguridad o algo a poder cuidar el equipo, o perdón, el sitio, porque en el caso de esto, eh, cuando hay este tipo de emergencias climáticas, se necesita que se quede alguien. Le pedían simplemente que limpie la antena, que quite un poco la nieve y teníamos conexión. Era la forma en que se salvaba un poco el acceso a los equipos. Entonces lo bueno de VSAT es que como no depende de las conexiones terrestres en ninguna manera, más que con la estación terrestre básica, hay un poquito menos de posibilidad de que falle en comparación con todo lo demás. Entonces va a haber en general más seguridad en que ese enlace va a estar vivo comparado a conexiones de menos prioridad como redes celulares, por ejemplo. Entonces ahí es donde VSAT tiene una de sus aplicaciones muy fuertes. Lo que hay que recordar es que todas estas comunicaciones de VSAT las hacemos a través del satélite. Nuevamente, recordar que el satélite, en particular en VSAT, los satélites no enrutan tráfico, no son equipos de capa 3. Tienen que verlo como equipos de capa 1. Son reflectores y nada más. Reflectores muy inteligentes, reflectores que pueden tomar una señal en una frecuencia, ubicar geográficamente hacia dónde tiene que ir esa señal y cambiarla a otra frecuencia. O sea, pueden ser bastante selectivos. Sin embargo, no enrutan en base a la información IP del tráfico. No seleccionan nada de la información en base a las cabeceras ni nada por el estilo. No significa de que un satélite no pueda analizar el tráfico. Puede hacerse. Nada le impide a alguien desplegar un satélite que tenga esas cualidades. Sin embargo, no está dentro de sus principios, de su fundamento de satélite trabajar de esa manera. La idea del satélite es principalmente pasar información, recibirla y reflejarla, nada más. Otros satélites, poquitos diferentes, como lo que son los GPS, el sistema GPS, por ejemplo, ellos sí envían información, pero ellos son diferentes, ellos no reciben información y la reenvían. Unos casos de emergencia, pero esos son diferentes. Los satélites GPS, por ejemplo, ellos envían información constantemente, pero es información que ellos mismos generan, su información en su propio estado. En VSAT, el satélite principalmente se va a encargar de reflejar lo que nosotros le estamos enviando o lo que se envía desde el hub a nuestro VSAT. Entonces no hay esa, vamos a decir, generación de tráfico por parte del satélite. Ahora, lo que es VSAT maneja diferentes tipos de tráfico. Maneja el tráfico únicas, multicast y broadcast. El tráfico unicast, principalmente, se refiere al tráfico que vamos a generar de tipo internet, por ejemplo. Va a ser el tráfico que vamos a estar utilizando o generando nosotros como usuarios de internet normal, mientras que el de multicast va a ser tráfico generado para solo cierto tipo de usuarios y tráfico generado solo bajo que solo van a poder entender bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en televisión satelital es un caso. Después vamos a hablar más específico en el tema de televisión satelital, pero yendo un poquito a la idea de cómo funciona, he de comprender que el tráfico de televisión satelital, hay tráfico de televisión satelital abierta, que ese es decodificable por parte de cualquiera, no tiene una clave.
Por ejemplo, si ustedes se compran su kit de televisión satelital para el Tupac Katari, por ser un caso, hay canales que ustedes pueden ver de manera gratuita. Mientras lo apunten a satélite pueden decodificarlo y verlo, no tienen que pagarle a nadie. Pero hay otros que sí. Si ustedes quisieran, por ejemplo, ver los canales que ofrece algún servicio de televisión satelital de paga, ahí tienen que ustedes contar con la llave o con la clave que les permita decodificar las señales de televisión. En ese caso, ahí ya se necesita un extra, después lo vamos a mencionar eso. Pero ahí es donde se genera el tráfico multicast. Todos en sí lo recibimos, o sea, todos estamos recibiendo, básicamente ahorita todos estamos recibiendo señales satelitales constantemente, incluidas las señales satelitales de televisión. Cualquier usuario que tenga una antena en la frecuencia correcta y con su cuerno de recepción que entienda esas señales, va a poder recepcionar la información, va a poder llegar a un demodulador o decodificador. Sin embargo, solo aquellos que conozcan cómo desencriptar esa información van a poder interpretarla correctamente. Todos los demás solo estamos escuchando ruido, nada más. Entonces por eso se considera multicast. Y bueno, broadcast se va a considerar todo tráfico que se puede generar, enviarse en conjunto para todos. Esto puede ser señalización de control, como también puede ser señalización para tema de emergencia. Esto es muy común, especialmente para el tema de avisar en caso de emergencias climáticas o en caso de posible, eh, por ejemplo, el caso de huracanes, cualquier fenómeno natural que pueda llegar a afectar una zona. Justamente se puede llegar a comunicar a sitios a través de ese tipo de tráfico. Ahora, aquí se ven las velocidades de transmisión. Estas son las velocidades comerciales que se pueden adquirir si ustedes contratan el servicio directamente con la agencia espacial. Es una forma de manejarlo. Sin embargo, la agencia espacial en particular hace tiempo ya ha establecido de que prefieren de que no manejarlo directamente con ellos, al menos el servicio de Internet. Ellos tienen otros servicios que también ofrecen a través de Topacatari y el de Internet se lo han dejado a otra agencia, que son los de SUBE. Los de SUBE, se lo puedo mostrar, perdón. Se encargan de proveer justamente este acceso de Internet. Principalmente ellos se encargan de hacer la instalación y están a cargo del sistema que provee o autoriza el acceso. Ellos venden el servicio por una cierta cantidad de megas o gigas por mes. Uno paga alguno de los paquetes que viene con una cierta cantidad de gigas al mes y bueno, ya si uno se excede de esos gigas, paga un extra o puede recargarlo. Algo que yo noté la otra vez, ellos están más que todo dirigidos para el tema de áreas rurales. Yo, por ejemplo, me han pedido que me haga una instalación. En mi trabajo me pidieron que me haga instalar uno, pero ellos, los de SUBE, como que no quieren mucho trabajar en área urbana. Más que todo quieren instalar solo en área rural porque ese es su mercado. Pero algo que noté yo desde la primera vez que los busqué a como están ahorita, aquí ustedes pueden ver más información y... A ver, ya no está. Antes te decían cuánto era la velocidad que podías esperar. Las velocidades antes eran, según el plan, si me acuerdo bien, eran, creo que en el inicial como 4 megas de descarga y uno de subida, en el medio eran 6 megas de descarga, uno de subida, y en el avanzado 8 megas de descarga y uno de subida. Tal vez han tenido problemas para poder garantizarlo. Es normal eso dentro de una red satelital. De hecho, cuando yo lo vi que estaban garantizando, o sea, prometiendo una cierta velocidad, me llamó la atención. Yo supuse que en su contrato ellos iban a especificar mejor un acuerdo de servicio, de nivel de servicio, pero
tal vez han tenido algún problema o algo con algún cliente al no poder llegar a esas velocidades constantemente. Entonces, en realidad en comunicaciones satelitales, para el precio que tienen estas, son precios bastante accesibles. Pero aquí, por ejemplo, a tener cuidado por el tema de las velocidades. No me están garantizando velocidad, así que podría ser desde algo muy bajo hasta algo bastante alto en comparación. O sea, podría ser una velocidad decente. En caso que alguno llegue a necesitar, aquí podrían ver eh, qué tipo de servicio se tiene, incluso pueden solicitarlo. Ellos se contactan con ustedes por, por WhatsApp. Pero si ustedes entran directamente a la página de la Agencia Espacial Boliviana, son los precios, al menos la última vez que yo me fijé, estos eran los precios, que son con velocidades más garantizadas, pero no son bastante elevados en comparación. Hay otros servicios, por ejemplo, este serían los de servicio de Viasat. Esta es una empresa a nivel mundial. Ellos te pueden dar el servicio sin importar dónde te encontres. Poquito con un depende. Algunos de sus servicios están disponibles dependiendo de dónde estés ubicado. Porque, por ejemplo, el servicio de 100 megabits por segundo depende de si sus satélites con la banda Ka están disponibles en tu zona o no. Creo que no lo he colocado. A ver. Vamos a ver cómo está su mapa ahora. Pero ellos estaban justamente proyectando ir cubriendo el mundo. Ellos estaban dirigidos más que todo al mercado en Estados Unidos, pero han ido cubriendo en general a nivel mundial. Su página no me está cargando mucho. Bueno, pero ellos de a poco están yendo desplegando. Mientras más alta la velocidad que ven ahí, por ejemplo la de 100 megabits por segundo, es porque ellos tienen servicios utilizando satélites en la banda de Ka. No lo tienen en todo el mundo. De hecho, creo que ese solo tienen en Estados Unidos. Aquí en la zona de Bolivia, creo que tienen la banda de Ka. Y eso creo que solo llegaba hasta los 50 megabits por segundo. Pero es un servicio decente. El único tema es obtener los equipos. Por un tiempo, al menos al momento en que yo busqué este servicio, ellos eran un poquito quisquillosos respecto a quién venderles el servicio. De momento en ese punto no estaban vendiéndolo, alquilándolo a nadie que no fuera ciudadano estadounidense, porque requerían que la facturación más otras cosas sea hacia alguien que tenga una identificación de Estados Unidos. Porque su servicio sí estaba dirigido a que una persona que sea de los Estados Unidos pueda estar en diferentes partes del mundo y contar con este servicio. Pero hasta donde tengo entendido lo han ido ampliando. Sin embargo, el tema también está en que ellos te dicen que, que tenés que pagar por el costo del dispositivo, de los equipos aparte, y ya se hace un costo algo elevado el de importación del equipo. Porque ya sería la importación del equipo más el costo de alquiler del servicio, el costo mensual, perdón, del servicio. Se fijan, es 100 al mes por los primeros 3 meses. Aquí un poquito en letras chicas dice $100 al mes. Y luego de los primeros 3 meses, $150 al mes por 50 megabits por segundo. Entonces, funciona bien, pero no es algo que vas a utilizar a no ser que estés en un área remota. Muy bien. Ahora, VSAT. Su estructura viene a estar dividida por segmentos. De hecho, vamos a aprender de que todo lo que es comunicación satelital tiene segmentos. En particular, VSAT lo divide en dos, espacial y terrestre. El espacial lo manejamos con todo lo que es el satélite y todas las formas en que está compuesto un satélite, sus subsistemas. El lunes hablamos de los subsistemas. Y el segmento terrestre está dividido en dos. El de usuario, que son las estaciones de los clientes, las antenitas que están en el sitio cliente, y el de control, el de la estación base del proveedor, como sería, por ejemplo, aquí para Bolivia, las estaciones de
de la guardia y del alto, que sería una forma de verlo. Yéndonos un poquito más de detalle, en el caso del segmento espacial, bueno, VSAT principalmente estaba dirigido como una tecnología de satélite GEO, porque tiene que ser con línea de vista. Sin embargo, como les mostré ayer, por ejemplo, en el caso de la tecnología de Starlink, del producto Starlink, ya se está mejorando eso. Ya se ha visto que se puede tener servicios de VSAT a nivel de órbita LEO. O sea, ya estamos logrando gracias a sistemas de autoalineamiento. Esto nos permite que sea un poquito más efectivo. Ahora, este manejo de VSAT se realiza según la cantidad de transpondedores que tiene cada satélite. Yo eso les había mencionado el día de ayer, que el componente importante del satélite para sus comunicaciones inalámbricas es un transpondedor. Y cada satélite va a tener varios transpondedores. Cada satélite, como pueden ver ahí, maneja de 10 a 15 redes, depende del diseño. Y cada red interna va a manejar hasta 500 VSAT. Va a depender del diseño del satélite. O sea que estamos hablando que un satélite podría tranquilamente estar soportando 5000 VSATs con un solo transpondedor. O 7500 incluso. Y pueden estar incluyendo varios transpondedores a la vez. Ahora, las bandas que vamos a utilizar son banda C, banda KU, KA, principalmente ya orientando a la banda KA. En particular lo que es VSAT, todavía vamos a encontrarlos en KU bastante, la gran mayoría va a estar en KU. Pero a futuro se está alejando completamente de estas dos bandas y vamos a estar viendo únicamente tecnologías de KA. Aquí un poquito para que vean las frecuencias, ya, en realidad ya ayer las habíamos mencionado, pero como recordatorio. Ahora, lo que es las tecnologías satelitales utilizan tres tipos de tecnología de acceso múltiple, con el fin de lograr mejor acceso para sus usuarios. En realidad son cuatro, pero vamos a ir mencionando las tres primeras: FDMA, TDMA y CDMA. FDMA es cuando se realiza el acceso múltiple a través de división de frecuencia. Es cuando yo divido el acceso que van a tener mis clientes al asignar diferentes frecuencias para diferentes áreas. Entonces yo lo que hago es que tengo diferentes transpondedores en mi red. Y cada transpondedor en mi red va a manejar varias frecuencias diferentes. Entonces yo me aseguro de que cada transpondedor va a poder manejar varios clientes al darle a cada uno de estos equipos varias frecuencias para trabajar, varios canales. Adicional a eso, dentro de cada canal, yo hago un manejo de TDMA, una división de acceso múltiple un acceso múltiple por división de tiempo. Asigno espacios de tiempo para la comunicación con los usuarios o de parte de los usuarios. Y de igual manera puedo hacerlo a nivel de código, como mencionaba por ejemplo con lo que es la televisión satelital. Pero uno de los aspectos más bonitos que tiene la tecnología satelital es el aprovechar otra tecnología de acceso múltiple, que es el ADS-DMA, que es el acceso múltiple por división de espacio. Esta se realiza al combinarse con las otras, por ejemplo, al combinarse con FDMA por último. Me permite dividir el uso de mi satélite por el espacio físico. Entonces yo puedo tener diferentes áreas que mi satélite va a cubrir. Y si bien aquí en el diagrama yo estoy cubriendo en base a 4 frecuencias, F1, F2, F3, F4, gracias a que ellas están divididas geográficamente, yo podría estar repitiendo frecuencias, canales. Podría ser F1, F2, F1 y F2. O sea, yo podría estar reutilizando canales de ser necesario para sacar el provecho máximo a los recursos que yo tengo disponibles. Todo depende de qué es lo que yo quiera realizar, qué es lo que yo tenga, qué tecnologías yo tengo disponibles o cómo estoy diseñando
el acceso de mi red. Entonces, esto es una de las ventajas de VSAT y es una ventaja que se tiene gracias a los transpondedores y a su diseño. Cuando veamos los subsistemas satelitales vamos a aprender de que tienen cada uno de ellos múltiples antenas. Cada una de esas antenas va a permitirnos diferentes tipos de comunicación en diferentes frecuencias y con diferentes tipos de radiaciones. Muy bien, hasta aquí he hablado harto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna ventaja de utilizar VSAT? Sí, todas las que mencioné al inicio. Acceso remoto en caso de fuera de banda, en caso de que no haya cobertura en el sitio. Todas las que mencioné al inicio. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, aquí por ejemplo sería el caso de las bandas, por hacer un ejemplo de lo que les mencionaba de Viasat. Estas por ejemplo son las coberturas que tendría un mismo proveedor de VSAT a nivel mundial. Ahí abajito pueden ver qué significa cada color. Por ejemplo, lo que es gris, un poquito más oscuro, son la banda KU actual, que la banda KU existente. Eso es lo que tenemos ahorita en Latinoamérica. Lo que es lo color azul oscuro es la banda KA en sus satélites actuales. Y todo lo que es color plomo más claro, azul más claro, son los satélites que iban a desplegar a futuro. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, que ellos tenían un mercado, o bueno, en ese momento tenían un mercado un poquito más específico respecto a dónde iban a dar cierto tipo de cobertura. Por ejemplo, nosotros estábamos con cobertura en la banda KU. Eso explicaba por qué teníamos velocidades más bajas comparado a otros tipos de mercados. Pero, y aquí tal vez no se pueda ver tan bien el diagrama porque está un poquito solapado, pero lo que eran la constelación de satélites Viasat 3 estaba destinada, o tal vez ya lo han proyectado para desplegarlo, para proveer también servicio de la banda KA, pero apuntando ya también incluyendo lo que sería todo el hemisferio sur. Entonces, ahorita por ejemplo ustedes pueden ver de que inicialmente la constelación que es Viasat 2 tenía una cobertura algo limitada, que es lo que es azul oscuro. Eso era porque los satélites que tenían ese punto estaban diseñados solo para cubrir ciertas áreas. Sencillamente no tenían la cantidad de satélites necesarios o los satélites que tenían no tenían la fuerza necesaria. Entonces ahora que ya tienen más recursos pueden desplegar una mayor cantidad de satélites. Eso es lo que normalmente llega a pasar y por eso es que normalmente pueden tener una mayor cobertura. Ahora, ¿qué topologías van a encontrar o qué arquitecturas van a encontrar de VSAT? Primero, una que ya no se ve tanto, pero que algunas veces van a poder leer al respecto en algunos libros o algunas personas les pueden hablar al respecto y no vaya a ser que se confundan. Tengo la arquitectura One Way. Esta era una arquitectura donde yo todo el tráfico de descarga lo recibía a través de el satélite, pero el tráfico de subida lo enviaba a través de una línea terrestre. Ahora, ¿por qué voy a hacer eso si ya tengo una línea terrestre? ¿Por qué voy a enviar mi tráfico? O sea, ¿por qué voy a recibir mi tráfico en VSAT si tengo una línea terrestre?
Bueno, porque estamos hablando de líneas terrestres bastante limitadas, como en este caso, por ejemplo, que sería ISDN. Estamos hablando de líneas que no van a poder llegar ni siquiera a 1 megabit por segundo, que se van a quedar por debajo de los 256 kilobits por segundo, pero que son efectivas, con esa capacidad pueden ser efectivas para una velocidad de subida mínima, pero funcional para ciertas aplicaciones. Para una navegación a internet lenta, pero por lo menos decente, por lo menos algo funcional. Como el tráfico de subida regular de un usuario no es tan elevado, si no va a subir archivos a la nube, si solo va a navegar, si no va a estar haciendo llamadas telefónicas sobre internet o videollamadas, entonces normalmente solo va a necesitar enviar información, poca información de subida. Solo va a tener que enviar normalmente solicitudes o ACKs. Entonces, en esta topología, todo el tráfico de descarga era a través de las estaciones de las líneas satelitales y lo demás a través de las estaciones terrestres. Obviamente esta aplicación pues actualmente no es tan útil porque donde puedo llegar con una línea terrestre se podría aprovechar para actualizar a otro tipo de línea. Hoy en día, si ya antes pude llegar con una línea telefónica, ya se podría implementar una infraestructura de fibra óptica. Ya normalmente cuando yo quiero instalar una red satelital, va a ser porque realmente no puedo llegar con nada más, porque no hay el recurso. Entonces entran las implementaciones y la principal de las topologías o las arquitecturas BSAT va a ser la arquitectura estrella. Esta es la que se utiliza actualmente, que es donde voy a tener mis equipos BSAT, mis estaciones de los clientes, y todas se van a comunicar con un hub. Ojo que el hub no es un router ni nada por el estilo necesariamente. Sí va a haber un router más allá del hub, si es que es con internet que me quiero comunicar. Pero digamos que mi comunicación es de VSAT a VSAT. En ese caso, el hub va a ser más como un switch. En realidad es como un hub. O sea, es un hub como un dispositivo hub. Un dispositivo intermedio, nada más. Y más adelante vamos a ver cómo está la arquitectura, o sea, todo el resto de los equipos por detrás de él. Pero es un equipo que me sirve para hacer la repetición de las señales. Finalmente hay otra arquitectura que no sirve a no ser que mis equipos VSAT tengan una muy buena potencia de salida y una buena antena con alta ganancia, que es la comunicación de tipo mesh, que es donde mis dispositivos VSAT se van a hablar entre sí directamente. Esto solo funciona si yo tengo buenas antenas de VSAT con una alta ganancia. Esto no aplica para los equipos comunes de usuario final. No aplica para los tradicionales, los que ustedes pueden comprarse o alquilar. Esto aplica para los equipos de 2 y tantos metros de diámetro que utilizan los proveedores de servicios, que tienen una muy buena potencia de salida. Entonces, esto va a ser para que proveedores como Entel y Cota se puedan comunicar entre sí directamente utilizando el satélite, obviamente. Todas estas comunicaciones, por si acaso, son con el satélite de manera intermedia. Por si acaso, no es que ellos estén hablando directamente. Todo esto es reflejando a través del satélite. Ahora, ¿qué pasa por detrás de todo este tema del hub? Bueno, digamos que un cliente VSAT quiere comunicarse con Internet. Lo que ese cliente VSAT tiene que hacer es enviar de su computadora un paquete a su módem. Este módem va a ser un equipito que se coloca dentro de la casa del usuario. Es como el módem tradicional que les colocan en su casa para fibra óptica, para ADSL, que convierte de Ethernet a lo que sea que tenga la antena de afuera. Tradicionalmente va a ser un cable coaxial, pero como vieron ayer en el videito que vimos a lo rápido de Starlink, esos nuevos equipos son Ethernet también, pero son más nuevos. Tradicionalmente es de Ethernet a coaxial. Allá afuera a coaxial se va a conectar a nuestro equipo transmisor, a nuestro cuerno alimentador,
que va a enviar toda la información al platillo, a la antena. Va a rebotar de esa antena al satélite. El satélite va a recibir esa señal y la va a reflejar de vuelta al hub. El hub va a recibir toda esa información con su propia antena. Ahora, esa antena que ellos tienen también cuenta con su propio cuerno, que va a proceder a enviarlo a un dispositivo que se conoce como el SMTS. El SMTS es un dispositivo que acumula todas las señales satelitales de los clientes. Es como el DSLAM para ADSL, es como el OLT, por ejemplo, en fibra óptica, el que acumula todos los clientes GPON en fibra óptica. Lo mismo acá, es como un acumulador de clientes VSAT. Y él convierte de VSAT a Ethernet. Una vez que los convierte a Ethernet, él ya lo pasa a la red de Internet. Ahí ya depende del proveedor. Ahí tocaría que pase a un firewall, a un router, va a depender de lo que el proveedor quiera realizar. Pero ya se va a encontrar con diferentes servicios. Esto va a ser lo normal que se va a encontrar un proveedor. Un firewall, calidad de servicio, autenticación de los clientes, un servidor de provisionamiento para enviar la configuración para el equipo cliente. Por ejemplo, para necesitar alguna configuración especial, DHCP, DNS. También va a tener su sistema de monitoreo con NMS para llevar un control de la base de datos de clientes, para ver cómo se encuentra el estado de todos los equipos. O sea, luego del SMTS, todo lo demás ya es red, ya es lo normal, es lo que conocemos. Aquí entre estos dos, entre el SMTS y el comunicador hub, ahí está el resto de la comunicación VSAT, la estación terrestre. Obviamente aquí lo estoy simplificando bastante. Ahorita vamos a hablar de algunos componentes que están entre medio. Pero sepan de que la idea es que muchas de las tecnologías de hoy en día en redes, en telecomunicaciones, ya proyectan que llegan a un cierto punto y de ahí se convierten a IP. Ahora vamos uno por uno de estos componentes. Vámonos en el lado más desconocido, el lado del proveedor. Primero, el comunicador satelital, el RF. Este va a ser el tamaño común que van a encontrarse en un dispositivo, en una estación base. Si ustedes se dan la vuelta por las estaciones de La Guardia o El Alto, de La Guardia no están grandes, pero se pueden encontrar con unos así. Son antenas de gran tamaño, que no solo la antena. Ahí abajo lo que pueden ver es una estación de control que tiene interna su propio motor para hacer su direccionamiento y la circuitería necesaria para hacer la conversión de toda la modulación que tiene que realizar y de modulación para luego enviársela al SMTS. Pasado de ese equipo, ese dispositivo allá abajito tiene este equipo, que es un equipo autodetector de satélite. Es uno que se encarga de medir señales de telemetría que vienen por parte de los diferentes satélites. Vamos a aprender que en los satélites tienen un subsistema que se llama el subsistema de telemetría y medición, que es uno que le obliga al satélite a constantemente mandar señales diciendo en qué estado se encuentran sus diferentes componentes. Este equipo acá en la Tierra es el que le permite a la antena determinar en qué condición está el satélite y de paso medir la potencia en la que le está escuchando el satélite y ver si hay una forma de escucharlo mejor. Tratar de apuntarlo un poco mejor. Ahí hay un ejemplo de un equipo SMTS. Este se conecta a múltiples comunicadores RF. Se puede conectar a múltiples de esas antenas. Y él se encarga de comunicarse y manejar y controlar cada una de esas antenas. Le dice o le envía las señales que ese equipo va a transmitir. El comunicador RF, vamos a decir que es un equipo de capa 1. La antena, lo que les mostraba, es un equipo de capa 1. Simplemente va a enviar modular y demodular señales. Este equipo es el que le dice cómo manejarlo todo. Desde el equipo, vamos a decirlo, el inteligente, el que se encarga de decidir de qué manera va a trabajar cada uno
cada una de las señales y para qué cliente va a tener cada tipo de señal. Y ya luego, por el otro lado, ahí pueden ver que este equipo maneja lo que se llaman blades. Cada una de estas son tarjetas que se instalan dependiendo del uso. Normalmente cada una de esas tarjetas va a estar destinada, por ejemplo, una tarjeta para el manejo de un sistema RF, otra tarjeta para una troncal de subida a la red IP, una conexión de fibra óptica, por ejemplo. Hay otras tarjetas que pueden ser para el monitoreo del sistema. Ahí va cambiando. Si yo quiero tener un sistema de televisión satelital, se tiene un módulo separado. Es un sistemita aparte, ya lo vamos a mencionar, que se maneja con lo que se llama DVB. Aquí en Latinoamérica más que todo manejamos DVB, pero ya después lo vamos a discutir un poquito más. Pero cambia un poco dependiendo del mercado que utiliza el país. Pero va a ser un módulo adicional que va a contener los diferentes servicios adquiridos, contratados por los diferentes proveedores. Aquí una idea para que vean cómo se ve la estación terrestre del alto, para que vean de un hub, por ejemplo, el tamaño y todo lo demás. Todo sistema satelital o toda base hub va a tener también un NOC. Esto es propio de cualquier red. Esto no solo aplica a nivel de satelital. Los que trabajen para algún proveedor de servicio o incluso para alguna empresa con un cierto tamaño, seguramente que ya han visto un NOC o tal vez trabajen para un NOC, que se trata de un ambiente donde se cuenta con acceso a los diferentes sistemas de monitoreo. Comúnmente es un ambiente con varias pantallas que en todo momento se puede ver en qué estado se encuentran los diferentes equipos. Y si pasa algo malo, si alguno de los equipos falla, se está al tanto de a quién se tiene que llamar. Normalmente el equipo de NOC, su principal tarea no es arreglar los problemas necesariamente, sino poder comunicarse con la persona que debe arreglarlo. Pero dependiendo de la empresa, a veces les toca hacer de todo. Aquí, por ejemplo, en este caso, un NOC de lo que es televisión satelital. Entonces, es un NOC en el cual tienen que estar constantemente viendo todos los canales de televisión de los que proveen servicios. Aquí no se ve, pero también lo otro que tienen que tener a mano es un medidor de audio, que les muestra igual la salida de audio de cada uno de los canales. Entonces, en caso de que ellos vean que alguno de los canales no está mostrando señal o, o que está siendo deteriorada o que el audio no está siendo enviado, ahí tienen que ver qué corregir. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema de televisión es un poquito aparte, porque son varios los proveedores que dan este servicio. Si yo, por ejemplo, Bolivia quiere dar servicio de televisión satelital a través de paga, o sea, yo contrato de diferentes proveedores privados, le digo, yo quiero ofrecer tu canal de televisión de manera paga con mi servicio de internet satelital. eh, lo que van a hacer ellos es enviarme su señal. Y algunos la envían a través de internet y otros la envían a través de conexión satelital. Entonces ellos tienen que estar constantemente monitoreando cómo se encuentra esa señal que están recibiendo. Tanto cómo está la señal que reciben por parte del proveedor, como también cómo se ve la señal que ellos están enviando a los clientes. Ahora, en el lado del cliente, y este es un equipo muy antiguo, pero una idea más o menos, eh, es un equipo sencillo donde yo puedo tener el clásico modem con mis puertos Ethernet, un puerto, en este caso para las antenas VSAT tradicionales, un puerto coaxial que va a estar conectado al radio satelital y, por ejemplo, otro puerto coaxial para conectarlo a mi televisor si es que también estoy adquiriendo en el servicio de VSAT un servicio de televisión satelital al mismo tiempo.
En el equipo de antena, ya va a depender de dónde lo instalo, si lo instalo en el techo, en el piso, va a depender si viene con una base, si lo pongo con un simple tubo, pero la estructura va a ser una antena tipo dish, un reflector, un LNB, que va a ser mi cuerno de alimentación, que es el que internamente se va a encargar de la transmisión, y obviamente mi SCPA, que va también a ayudarme dentro de la modulación de las señales. Ahora, estos componentes son los que están del lado del cliente. Yo recibo todas las señales, todas las comunicaciones a través de un cable coaxial que se va a conectar al LNB. Este LNB va a convertir esas señales que están llegando por el cable coaxial y las va a reflejar en la antena tipo dish y las van a hacer llegar al satélite para así que el satélite las refleje hasta el dispositivo hub, hasta el lugar hub, perdón. Y el hub se va a encargar de enviar el servicio de internet hasta el sitio correcto. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, continuamos entonces. Y ahora para lo último, quisiera mostrarles algunos ejemplos del manejo de VSAT. Normalmente vamos a tener instalaciones de equipos VSAT de estaciones terrestres normales, pero puede haber, por ejemplo, las terminales navales o las terminales móviles, como las que se ve en la imagen. Son terminales que van a tener su propia base móvil, que se va a encargar de constantemente redireccionar la antena. Esto es lo que yo les hablaba el día de ayer. Este era el motivo por el cual aún no se tenía una facilidad para desplegar VSAT en la órbita LEO, porque este era el tipo de sistema que se utilizaba para que una antena VSAT solita se realineara. O sea, un poquito costoso porque es bastante equipo, pero funciona bien. O sea, una buena forma de poder tener una conexión VSAT móvil y aún así mantenerse en la órbita GEO. Ahora hay diferentes aplicaciones que se utilizan. Por ejemplo, en el caso de un manejo en los aviones. En el caso que que le preguntaran o tuvieran que implementar en un sistema de un avión el servicio de Internet, no podemos obtener el servicio de Internet en un avión a través de servicio de telefonía de manera sencilla, debido a que se está en un movimiento constante y peor aún cuando se está hablando de servicios, vuelos internacionales o intercontinentales. Estamos hablando de vuelos sobre el océano y ahí no hay servicio de conexión celular. Ahí dependemos únicamente de las conexiones satelitales. Entonces lo que se hace ahí es que en la parte superior del avión se coloca uno de estos equipos. Por ejemplo, esta es una de las antenas de Viasat para este tipo de sistema. Internamente, ahí está, por ejemplo, la antena, y la antena por debajo ya tiene sus conexiones. eh, Únicamente lo que está azul es lo que viene en la antena, el sistema de antenas, y ya por debajo tiene que tener su alimentación eléctrica y su módem. Es decir, que tenemos que conectarlos a la corriente. Tiene que tener su GPS de preferencia y ya tiene su cable modem, es decir, un equipito, un switch al cual le podemos conectar el resto del equipo. Y al resto de la red le podemos conectar un access point o lo que querramos para que los usuarios puedan tener acceso a Wi-Fi. Pero si se han conectado o si alguna vez se conectan a una red Wi-Fi en un avión,
van a notar que no es estable, se tiene mucho retardo y se tiene bastante pérdida. Es porque estamos utilizando una conexión satelital. Es menos retardo que estar en la Tierra, porque obviamente estamos más cerca del satélite, todavía estamos lejos, pero estamos un poco más cerca. Pero como estamos en movimiento y la antena se está reajustando constantemente, eh, sigue siendo un poco problemático. Y bueno, y finalmente otro tipo de aplicación que se da común es igual el manejo de radiobases remotas. Por ejemplo, en el caso de que yo no pueda llegar a un sitio con ningún tipo de enlace troncal, fibra óptica, radioenlace, ni nada por el estilo, yo lo que puedo hacer es proveer acceso a la red a través de una conexión de vía SAT. El resto es tal como ustedes lo llegan a conocer. Por ejemplo, esto podría ser una red celular normal. Solo que como no tengo alimentación eléctrica, le pongo una serie de paneles solares en lugar de corriente eléctrica directa. Y como no tengo un radioenlace o no tengo fibra óptica hasta ese lugar, le pongo un enlace satelital. Entonces, en ese pueblo, en esa zona, les doy acceso a internet a través de satélite, o perdón, de celular. Y lo que ellos no saben es que por detrás de ese celular, todos están recibiendo acceso a través del satélite. Va a ser lento, y no va a ser tan estable, pero al menos van a tener acceso. Y ya me va a tocar a mí poner un routercito o algo que se encargue de limitarles un poco la velocidad para evitar que también saturen el enlace o que hacen algún tipo de problema. Entonces, para una idea de un tipo de aplicación que se podría realizar en caso de que ya sea un sitio demasiado remoto. Y ya vieron, por ejemplo, que hay el caso de en Bolivia tenemos la aplicación a través de Sube, por ejemplo. Entonces se podría hacer de la misma manera, tal vez no de manera con equipos celulares, porque lamentablemente a Bolivia todavía no han llegado eNodeBs o radiobases baratas, pero se podría hacer la conexión a través de equipos de 5.8 GHz, por ejemplo, o 5 GHz, y hacer una redistribución de internet. Obviamente va a ser lento, pero algo se puede llegar a proveer en la zona para una idea de proyecto. Muy bien, eso es lo que quería compartirles de BSAT. ¿Alguna pregunta? Ok, parece que no hay preguntas. Entonces, como les comenté ayer, el día de hoy, como estamos en el Día del Padre, quería hacerla un poquito más corta la clase. Entonces, vamos a terminar aquí por hoy día y para que puedan ir a celebrar con sus padres o bueno, las compañeras para poder celebrar con sus esposos. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que tengan una buena noche y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.